Representante a la Cámara, John Jairo Berrío, muy buenos días. Doctor Fernando, un saludo muy cordial para usted y para todos sus oyentes. Bueno, estamos muy complacidos de que haya tenido éxito con su proyecto, el que presentó con otros magistrados, para que la vacuna sea como tiene que ser, universal y libre de todo gravamen. Ir a vacunarse con declaración de renta o con recibo de agua en la mano, eso es lo más ridículo que alguien pudo imaginarse que podía existir, pero ya tenemos la definición, habrá vacuna universal y el día que se pueda aplicar, ¿verdad? Efectivamente, extiendo este saludo a toda la mesa de trabajo, doctor Fernando Londoño. Este es un proyecto de ley que se presentó por parte del representante Ricardo Ferro con la coautoría de otros más de la bancada del Centro Democrático, en el cual planteábamos la universalidad de la vacuna. Sin embargo, en el debate usted sabe que tiene tanta experiencia en esto que se van modificando, se van tomando otras decisiones, se van haciendo otras proposiciones, y llamada la atención común esas proposiciones era dejar en los estratos 5 y 6 sin la vacuna al menos gratuita, que se priorizara, por ejemplo, las negritudes, que se priorizara, por ejemplo, los municipios de categoría 5 y 6, que se priorizara, en fin, una cantidad de priorizaciones más políticas, más geográficas, y no tanto obedeciendo a la realidad que tenemos hoy, que es claro quiénes son los que más, lamentablemente, están presentando mortalidad, como son los adultos mayores, como es el personal de la salud y como es las personas con enfermedades de base. Bueno, en todo caso, pues, esa noche quedó atrás, pero queremos preguntarle si quedó atrás la noche de un sector básico para la industrialización de muchos lugares del país, Antioquia, desde luego, en Risaralda, Pereira, dicen que Pereira era un gran costurero. En Cali también hay una manifestación importantísima del sector textil y confección. ¿Qué nos cuenta usted de ese sector? ¿En cuánto está recuperado y cuáles son las perspectivas inmediatas que tiene? Pues la realidad es que el sector se está recuperando frente a lo ocurrido del año. Respecto a junio hay una recuperación del 5.6%, lo cual se puede explicar por la temporada de fin de año. Sin embargo, esa recuperación es mínima frente a la caída que tuvo. Es que el hecho de leer la cifra de recuperación del 5.6% es una cifra que nos deja sin otra información donde podemos ver la gravedad en este momento de la situación por la que atraviesan los confeccionistas y textileros del país, porque en junio la caída fue del 30%. En este momento, con respecto al mismo mes de noviembre del año pasado, la caída está en el 24%. Entonces, digamos que la recuperación del 5% sería más bien analizada frente a lo que realmente, comparativamente con el año pasado tenemos. La realidad que tenemos hoy es que el mercado se contrajo a hoy un 24%, lo cual sigue siendo muy grave porque el año pasado la situación de los confeccionistas era muy delicada. ¿Por qué muy delicada? Por las confecciones que vienen del extranjero, sobre todo de los países asiáticos, del norte del África, donde la mano de obra es extremadamente barata. No estoy diciendo con esto que la mano de obra colombiana sea cara, ni me ha faltado que el salario mínimo sea altísimo. Lo que estoy diciendo con esto es que comparada a la mano de obra de estos países asiáticos, del norte de África, donde se calcula inclusive en $50 el mes, comparado con la colombiana, pues hace que estos productos vengan muy baratos. Adicional, que en las confecciones es intensiva en mano de obra. Alrededor de un 35% del costo final de una prenda de vestir se le carga es a la mano de obra. Por lo tanto, es un ítem muy importante en la competitividad y en este sentido se necesitan medidas del gobierno nacional para proteger, que no sea un proteccionismo, pero que sí sea un apoyo más bien a la mano de obra colombiana. Doctor Fernando, déjeme decirle que esta mano de obra es una mano de obra vulnerable, porque las personas que trabajan en las fábricas de confecciones, en su gran mayoría las operarias son mujeres y sobre todo madres, cabeza de familia, que no tienen un nivel de estudio avanzado y que por lo tanto, si no están trabajando en la fábrica de confección, pues difícilmente podrán o encontrar
otras oportunidades laborales. Pero representante, la cifra que usted nos da es casi que conmovedora, le diría. Una recuperación del 5% sobre una pérdida anterior de 25%. Es decir, Sí, la crisis del sector de la confección es una crisis dramática y eso indica muchas cosas, entre otras, incapacidad de consumo. La gente, bueno, la gente no está saliendo a la calle, entonces tiene menos necesidades de ponerle camisita nueva al niño, porque el niño está guardado entre la casa. Ahí hay un fenómeno que tiene que ver también con las cuarentenas y con la falta de actividad derivada del coronavirus. Pero en términos económicos la caída del sector es dramática. Eso en empleos, ¿usted ha hecho el cálculo? ¿En qué se traduce? ¿Cuántos empleos se han perdido de esas madres cabeza de familia en su gran mayoría? Pues se habla por parte de la Cámara de la Confección de Colombia de más de 350.000 empleos perdidos, de un total de 1.600.000 empleos que se originaban. Pero no solamente es la pérdida del empleo, es la pérdida de la calidad del empleo, doctor Fernando, porque es que en muchas ocasiones muchos talleres de confección le van a decir a la persona, yo sí le voy a dar trabajo, pero le voy a dar trabajo por horas, en el cual no va a tener de pronto una seguridad social. Entonces, por lo tanto, disminuye la calidad de este trabajo y se va mucho a la informalidad. Entonces, formales se han perdido esos, pero los que se han ido a la informalidad son muchísimo más de ese número que acabo de mencionar. ¿Usted tiene alguna cifra, tiene alguna reacción ya definida, concreta, sobre lo que significó para el sector de las confecciones el día sin IVA? ¿O no lo afectó para nada o lo afectó positivamente en mucho? Pues a raíz del día sin IVA y a raíz de la temporada de fin de año es que el sector se recuperó, y eso es importante que quede claridad en sus oyentes. El sector se recuperó un 5.6%, pero es un comparativo del año. Pero los comparativos no solamente hay que hacerlos del año, como usted bien lo sabe, doctor Fernando, hay que hacerlos también respecto al año anterior. Y respecto al año anterior, cuando uno lee una recuperación del 5.6, uno podría llenarse de alegría, pero cuando usted lo mira con respecto al año anterior, tenemos que junio 2020 frente a junio 2019, la caída es de más del 30%. Y en el mes de noviembre la caída fue del 24%. Entonces usted ahí dice, bueno, hubo una recuperación en el año del 5%, 5.6%, pero realmente respecto al año pasado seguimos teniendo una caída abrumadora que perjudica la calidad del empleo, que perjudica la generación de empleo, que perjudica la mano de obra colombiana. Por eso el llamado nuevamente que le hago al gobierno nacional. Precisamente la semana pasada tuve la oportunidad de conversar con el señor ministro de Comercio, donde él me mencionó que sí, están trabajando, prácticamente tienen listo un decreto para fijar unos aranceles para los productos asiáticos. Doctor Fernández, que lo hemos dicho incansablemente, esto no afecta a ningún tratado de libre comercio, es que estos aranceles se los vamos a poner a Bangladesh. ¿Cuál es el comercio que nosotros tenemos con Bangladesh? ¿Cuál es el comercio que tenemos con Etiopía? ¿Cuál es el comercio que tenemos con estos países que están inundando de confecciones todos los almacenes de nuestro país en desmedro del empleo colombiano? Yo le pregunto, representante, estamos hablando con el representante a la Cámara, John Jairo Berrío. Yo le pregunto si esa invasión de productos confeccionados en países que tienen muy bajo salario o ningún salario, se trata de un trabajo casi esclavo que hay en muchas partes. Usted no mencionó a la China, pero con la China puede pasar lo mismo. Si ese es un comercio denunciado, declarado, nítido frente a las autoridades colombianas, o si hay una parte importante de contrabando dentro de esas cifras que se manejan. Hay de todo, una parte es contrabando, pero inclusive se confecciona tan barato, y vuelvo y repito que el peso del costo de la mano de obra en las confecciones es tan importante, que el hecho de que confeccionen tan barato hace que una prenda de vestir venida de estos países sea tan barata que en muchas ocasiones no necesitan entrar de contrabando, sino que entran legalmente, pero entran a un precio ínfimo. Inclusive la China, como usted lo mencionaba, doctor Londoño,
ya ni siquiera está confeccionando, bueno, también obviamente llega confección china, pero ya ni siquiera están confeccionando, ellos mismos ven la posibilidad, siendo ellos, teniendo ellos un salario tan barato, ellos están mandando maquilar a sus países vecinos porque ellos tienen un salario paupérrimo, pero en los países vecinos tienen un salario de esclavitud. Qué horror, qué horror. Entonces, una prenda de vestir, ¿qué porcentaje del valor total de una confección, si es que existe la cifra, implica la mano de obra? Se calcula que está en alrededor del 35%, obviamente dependiendo del tipo de prenda de vestir, porque uno es en tela liviana, otra es el índigo, pero es más o menos en promedio el 35%, lo cual es muy alto, es que prácticamente entre la tela y la mano de obra estamos hablando ya de un valor superior al 70% del costo de la mano de obra, de la prenda de vestir. Y para la tela, es decir, para la industria textilera, ¿el problema es el mismo o la industria textilera se defiende mejor que la de la confección? La industria textilera está de capa caída con respecto a la producción del algodón. Colombia dejó de producir algodón, los sembrados de algodón son contados en los dedos de la mano en Colombia. Ya la tela se está trayendo de países como Ecuador y como Perú. Eso hace obviamente que se presenten dificultades también para el sector confeccionista. Sería mucho mejor conseguirla acá en Colombia, pero no se está consiguiendo en el tiempo que se necesita, de la calidad que se necesita y de las cantidades que se necesita. Se necesita reactivar nuevamente los sembrados de algodón en Colombia para que las textileras vuelvan a empezar a producir. ¿Y qué razón hay para que se haya caído la producción algodonera en Colombia? Una de los factores que influyeron fue la peste y los precios internacionales de las mismas confecciones que empezaron a demandar menos tela y hubo menos demanda de la producción de algodón. Los algodoneros, frente a los bajos precios y frente a las plagas, empezaron a abandonar estos cultivos y los fueron trasladando a otros diferentes cultivos. ¿Se sabe a qué tipo de cultivos? Es decir, ¿qué sustitución se hizo en los campos dedicados antes al algodón? Porque no, eso sería bien interesante saberlo. No tengo información en este momento. Bueno, representante John Jairo Berrío, este es un sector fundamental para la estructura social del país, el sector de las confecciones. Decíamos hace un tiempo, y esto no es un agravio, sino al contrario, exaltando una condición. Decíamos de Pereira que era un gran costurero. Pereira. Y Cali también tiene una enorme industria de la confección, y usted lo sabe mejor que nadie, Medellín. La parte industrial de Medellín, y mucha industria mediana y pequeña, ¿no? El claro, sector grande totalmente es industria mediana y pequeña. Totalmente, y yo creo que eso es lo que ha hecho lamentablemente el sector. Bueno, estábamos con John Jairo Berrío, representante a la Cámara por el Centro Democrático Departamento de Antioquia. Esperamos que se cuide muy bien para poder ir a esa reunión presencial tan estúpida que se decretó para hacer unos nombramientos de unos nuevos magistrados. Uno dice, se enloquecieron, definitivamente se enloquecieron. En el momento en que todo el mundo está haciendo lo imposible por evitar aglomeraciones, reuniones de varias personas, está el Congreso de la República convocando a reuniones presenciales. Parece mentira, pero así es. Ahí está el representante con nosotros, doctor Fernando, y es que una cosa, el Congreso de la República sabe que la sentencia no dice en ningún momento que se prohíben las sesiones virtuales, pero vuelvo y le digo, la vetocracia, que es la que hace carrera en Colombia, impone la posibilidad de que ellos tengan que ir todos a estar presencialmente. Sí, lo estamos comentando, representante, porque comentábamos hace un minuto que ustedes fueron convocados a reunión presencial. ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Si a través del Internet pueden sesionar también, y esto es solamente para depositar un voto, los van a poner a correr un riesgo que puede ser un riesgo fatal. Basta que un congresista llegue con coronavirus, que quedan todos contagiados. Representante, ¿esto no es irracional?
Doctor Londoño, es que hay unos trabajos, y esto no es populismo, hay unos trabajos que efectivamente se pueden realizar o que necesariamente, obligatoriamente se tienen que realizar desde la presencialidad, y hay otros que tienen una posibilidad de realizarse. Yo creo que de legislativo, que son los debates, que es una argumentación y que es en este caso la colocación de un voto, se puede hacer desde la virtualidad. Así pues, la obligatoriedad me parece también de una manera extraña. Miremos lo que sucedió hace apenas 20 días con la Cámara de Representantes, que se convocó para aprobar unos proyectos de ley, eran unos proyectos, unos actos legislativos, 3 actos legislativos que inclusive fueron negados, pero que hubo un brote de coronavirus donde hubo siete infectados. Entonces estos son los riesgos a que se somete cuando fácilmente podría ser de manera virtual también. Y de esos infectados uno no sabe qué secuelas van a tener y cómo enfrentaron la crisis y los efectos letales que, bueno, en fin, ni para qué, son cosas que uno no entiende. Representante John Jairo Berrío, lo estamos acompañando y esperamos que el sector de las confecciones y textiles se recupere porque eso es vital para el tejido social en Colombia, la industria de la confección. Pero nos están derrotando con los salarios de esclavos, de esclavitud que se pagan en otras partes y obviamente con un tipo de cambio demasiado bajo que tenemos porque hay muchos dólares y hay muchos dólares por el narcotráfico, por la cocaína. Pero eso es otra historia. La cocaína también conspira contra el sector de las confecciones y los textileros. Dólar barato para importar prendas de vestir es un atentado contra el trabajo colombiano. Representante John Jairo Berrío, muchas gracias por estar en la Hora de la Verdad. Doctor Londoño, a usted muchas gracias por la invitación y espero en una próxima poder hablar del proyecto de ley que acabo de radicar, que es una reforma al tema pensional, pero para que la gente no se pelipare, no tiene que ver con ampliar el número de edad, con ampliar el número de semanas, todo lo contrario, lo que busca esto es utilizar los recursos del COMPED, que son los excedentes anuales por encima de los 2 billones de pesos, no seguirlos utilizando en obra pública como hoy se está utilizando para aquellos municipios que presentan más del 125% ahorrado, sino que volvamos a la filosofía que era de pensiones. Por lo tanto, ahí hablamos de 3 aspectos: pensión financiada, ayuda al sistema de seguridad social en salud para los informales y lo mismo que se hizo hace 20 años atrás con las entidades territoriales, en este caso para los hospitales públicos. Muchísimas gracias, representante John Jairo Berrío. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad y por supuesto que hablaremos de este tema pensional que es también de decisiva importancia para el país. Muchísimas gracias. John Jairo Berrío, representante a la Cámara por el Centro Democrático, Departamento de Antioquia, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad. 8 de la mañana, 6 minutos.